Aquí estamos haciendo el último bloque de esta edición de martes 3 de febrero de la mañana de la diaria. Y bueno, decir febrero es decir carnaval en Montevideo por lo menos siempre. Y en realidad decir carnaval en Montevideo desde hace bastante tiempo es decir febrero más parte de enero más parte de marzo. Es algo de casi 2 meses, mes y medio. A veces si sumás los días anda cerca del mes y medio, un poquito más. Dependen otras cuestiones como las climáticas en ocasiones. Martín Duarte está en la mesa porque Martín Duarte, que ya es parte de nuestro equipo desde el año pasado, durante todo febrero estará dándole rienda suelta a su interés por el carnaval con una columna que nos permitirá ir conociendo algunos destaques de la marcha de la actividad en los tablados, de la marcha del concurso también. Pero hoy haremos una especie de paréntesis, ahora después de saludarlo, para hablar de algo que tiene que ver con el carnaval, pero que es propio y que ya van a ver incluso en pantalla. Martín, bienvenido. Bueno, un gustazo. Yo te extendería un poco más los procesos de carnaval porque con Murga Joven, con Carnaval de las Promesas, con la propia prueba de admisión, lo llegamos a hablar acá. Hay grupos que después de turismo ya prenden los motores, la maquinaria, y pasa a ser un carnaval que yo te diría que prácticamente todo el año se anda moviendo, ¿no? Y sí, porque aparte a veces cuando está terminando una edición del carnaval, como si fuera ahora en marzo, ya empieza eso que futbolizando la cuestión podríamos definir como periodo de pases, claro, ¿no? Entonces, es una actividad anual para mucha gente, claramente, que se hace de distintas maneras, ¿no? Hay gente que lo vive de un lugar casi que empresarial, hay otra que lo vive del lugar de quien se desempeña, trabaja, crea, pero son muchísimos más meses que los que estrictamente están vinculados a los escenarios. Y antes de subirnos a los escenarios, yo quiero compartir con ustedes este libro que tengo en mis manos. ¿Lo estoy mostrando del lado correcto, compa? Sí, bien. Una que sepamos todos, canciones que marcaron la historia de la murga uruguaya de Ediciones B, que lleva la firma de un tal Martín Duarte, que es nuestro compañero que está en esta mesa. Martín ya hace mucho que ha incursionado en esto de escribir, de la literatura, digamos, en general vinculada a la música popular. Y bueno, y esta es otra de tus creaciones. Contanos, por más que el título ya dice mucho, ¿cuál es la esencia de este libro que ya está en las librerías? Ya está, desde ayer está en librerías, también en algunos tablados, como el 1 de mayo y el Monumental. La idea es que estén algunos días en el Teatro de Verano también. Y el espíritu un poco de Una que sepamos todos es un proyecto que ya nació hace algunos años, trabajando en TV Ciudad, específicamente en el programa Todo Carnaval. Creamos un segmento que llevaba ese nombre, Una que sepamos todos, que nos permitió recorrer con algunos de los protagonistas o creadores las historias de esas canciones que pasan esa frontera y se transforman en clásicos. Esas canciones que se cantan en los asados, en los encuentros, o cuando uno toma alguna copa. Siempre, a mí lo que me llamaba la atención eran dos cosas. Primero, cómo algunas sí habían perdurado en el tiempo y otras no. Digo, de lo que es el cancionero carnavalero. Y por otro lado, eso de que uno dice Malvin, y yo lo pongo cuando cuento la historia del saludo a los barrios, uno indefectiblemente si dice Malvin, la gente contesta Vieja Barriada Sin Fin automáticamente. Sí, claro. Sí. Hay como canciones que están automatizadas, más allá de que uno no sea murguero. Y justo le comentaba a Lucas que recibí en estos primeros días lindas devoluciones también de gente que no es tan carnavalera o que no está tan metido en el asunto de los pases, de ir a los tablados, de conocer cuál es la ficha técnica de los conjuntos. Y este libro hace un repaso por 21 clásicos, 21 canciones clásicas, partiendo del año 1932, con un saludo cordial de los asaltantes, un saludo cordial brinda a los asaltantes, hasta el 2000 del Tren de los Sueños de Contrafarsa. Como que toma ese periodo de tiempo, incluyendo esas canciones que traspasaron la frontera por distintas décadas, sobre todo del siglo XX, y terminando con lo que yo entiendo fue uno de los últimos años, en particular con El Loco de la Estación, que a diferencia de esas otras retiradas, porque el formato de las retiradas de las murgas fue cambiando, fue mutando mucho con el tiempo. Antes era prácticamente un estribillo, una cosa breve, muy breve, con lo que se asimila hoy a la bajada, y en cambio Contrafarsa hizo, con esa retirada del Loco de la Estación, que ya tuvimos un capítulo específico para ella, pero bueno, todo un abordaje y un desarrollo que de casi 10 minutos, ¿no? Que hoy por hoy se está volviendo un poco más a un término medio, no son tan extensas las retiradas. Existen las canciones finales también. Las canciones finales, sí. Como una pastillita previa. Totalmente. Y eso es bastante, yo te diría capaz que de 10, 15 años, ¿no?
ponele capaz que a reventar 20 años atrás, antes no existía prácticamente ese epílogo del medio, ¿no? De la murga, que concluye con alguna editorial que la murga quiere presentar, para luego, bueno, establecer los versos finales. Y básicamente esto es una investigación periodística con entrevistas de los protagonistas que llegué a entrevistar, porque obviamente hay composiciones, sobre todo las que están situadas de la década del 50 para atrás, ¿no? Que los protagonistas, el hecho de reconstruirla fue más en base a investigación o a entrevistas ya realizadas por otros colegas. Hay algunos archivos de documentación que me parecen que son algunos hallazgos que están interesantes. Yo te lo comentaba fuera del aire. Acceder a documentación. Hay varias historias que se relacionan, particularmente con Falta y Resto, con la Reina de la Teja y con Araca, vinculadas a la dictadura militar y cómo a través de las murgas se hizo ese sostén y se transitó pese a la fuerte censura, y aparecen por allí un par de documentos, uno vinculado a los humoristas de Las Ranas, que fue el conjunto donde debutó Raúl Castro en Carnaval, que fue completamente prohibido ese año, y aparece justamente un documento de la dictadura donde hace referencia y básicamente el reproche que hace la dictadura viene vinculado a que son la mayoría componentes izquierdistas y por eso se los censura y no participa en Carnaval. Y después hay también un documento de un libreto de Falta y Resto del 82 de cómo se lo devolvía a la Comisión de Censura, ¿no? Lo estoy viendo ahora todo tachado. Todo tachado. Que bueno, siempre comentó esto de que los letristas tenían que ir a presentar, pero yo nunca había visto un libreto porque dice mucho, ¿no? Y complementa esas historias que están contadas, incluso esos relatos de los propios carnavaleros que tuvieron que pasar por esa comisión que les devolvía prácticamente a veces nada y que se tenía que reinventar todo un libreto en apenas de horas, ¿no? Expediente número 8, carpeta número 04, 1982, a lapicera los números, Servicio de Actos y Festejos Montevideo, Secretaría, expediente iniciado por, no dice... referente a Falta y Resto. Y ahí adentro aparecen las hojas del libreto, en algunos casos tachadas por completo, ¿no? Es decir, en otros con algunos segmentos tachados o subrayados. Y sí, es un documento valiosísimo que es testimonio de cómo la represión también llegaba al ámbito artístico. Totalmente. Y después, bueno, hay un sinfín de historias y de anécdotas muy divertidas, muy pintorescas y muy de la leyenda, porque reconstruir historias de carnaval es apoyarse muchas veces en la memoria de algunos carnavaleros que cuentan los relatos a su manera también y que muchas veces no tienen esa documentación que los avale, ¿no? Por citarte una, el apodo de Araca la Cana, además de ser la murga que nació en el Paso Molino, de los Canillitas, se la apodó la Bruta. Y cuenta la leyenda o el mito, que también el propio Catusa Silva se encargó de reproducir, que ese episodio o ese mote surge a raíz de una presentación, un intercambio que tuvo cuando el concurso oficial no era en el Teatro de Verano, sino que se realizaba en distintos teatros, en aquel momento en el Teatro Artigas, y la murga le planteó por el diseño que había de escenario, la murga cantaba frente al jurado, pero le daba la espalda al público. Entonces, cuenta la leyenda que en ese año la murga le pidió al jurado, si no pasaban al lugar donde estaban ellos, la murga pasaba a donde estaba ubicado el jurado y le cantaban de frente al jurado, como está hoy posicionado en el Teatro de Verano, y también el público de frente. Y bueno, ante la negativa, la murga decidió darse vuelta, darle la espalda al jurado y cantarle al público. De allí queda la leyenda de la Bruta, pero a mí me pasó que no encontré documentación que avale, porque uno imagina que si sucedió eso tuvo que haber una fuerte represalia a la murga a nivel de lo que era el concurso, ¿no? Tendría que haber pasado algo más fuerte, incluso hablando con la propia Milita Alfaro, que aparece citada en varias partes como una de las eminencias carnavaleras. No pudimos reconstruir la parte documental de esa historia, ni a nivel de títulos que pudieran haber aparecido en algún diario de la época, ni a nivel de documentos. Entonces hay como una mezcla de leyenda, de mito y de historias que a veces no son comprobables, ¿no? Milita Alfaro, en ese libro que creo que se titula Teatro a Cielo Abierto, en el que es una edición preciosa de la Intendencia de Montevideo que sintetiza
los años de funcionamiento del Teatro de Verano, desde su proceso de creación, con 1000 cuestiones fortuitas y azarosas en el medio, hasta el presente tal cual lo conocemos, que está en su mejor momento porque fue recientemente reformado. También habla de cómo el carnaval se fue volviendo más concursero con los años, porque en otro tiempo había concurso, pero capaz que la gente, el promedio, el común de la gente le daba más importancia al tablado, a lo que pasaba en el barrio, cuando había muchos más tablados. Capaz que eso explica que no esté presente en la crónica ese hecho que ojalá haya sido cierto, porque, claro, porque no deja de ser también una forma de rebeldía que finalmente, si nos guiamos por cómo siguió la historia, capaz que hizo escuela y que explica que a partir de un momento se dejara de lado esa cosa absurda de cantar de espaldas a la gente, que debería ser lo central. Nos quedan 10 minutos de columna y hoy queríamos hablar de dos cosas. Por un lado, de una que sepamos todos, el libro de Martín Duarte de canciones que marcaron la historia de la murga uruguaya, que está disponible en librerías. Y decías en dos tablados, en el 1 de mayo, en el Monumental de la Costa y en algunos días en el Teatro de Verano. Una cosita cortita, que el libro viene acompañado de una playlist. Hay un código QR. Yo les recomiendo que si lo consiguen, poder hacer como esa escucha activa también de las canciones, porque hay una cosa que a mí siempre me gustó mucho, es descubrir a veces las músicas originales que inspiraron determinada melodía. Hay un énfasis de muchos de los autores de que la música representó o dio respuesta a esa pregunta mía de por qué algunas canciones sí pasaron a la historia o a la memoria colectiva y otras no. Y hay documentos sonoros que también les recomiendo seguirlo porque bueno, está bien interesante. En las notas aparece justamente una nota musical de esas canciones que se pueden escuchar en simultáneo con la lectura del libro. Les recomendamos la lectura, les recomendamos que pasen por la librería o los tablados para adquirirlo. Y ahora pasamos por la categoría parodistas, porque en estos todavía primeros días de actividad del Carnaval de Montevideo 2026, una, en este caso de las parodias que ha llamado más la atención, es protagonizada, cuando no, por Aldo Martínez, que ya es una figura que está metida en la historia del Carnaval y que lo será en adelante, independientemente de cómo siga su trayectoria en el Carnaval montevideano. Me refiero a la parodia en la que interpreta a José Carvajal, el Sabalero, que es el tema en el que ahora, en los poquísimos minutos que nos quedan, vas a abordar. Totalmente. Yo te propongo para arrancar, me pasó hoy cuando estaba editando el audio, estuve presente el sábado pasado en el Teatro de Verano, que fue una de las etapas que tuvo quizás menos concurrencia por el armado, llamativo, pero quienes estuvimos ahí lo disfrutamos mucho. Te propongo para arrancar brevemente escuchar a Aldo Martínez siendo el Sabalero. Yo cuando escuchaba el audio, sin verlo, y les propongo hacer esta escucha, si quieren cerrar los ojos, porque bueno, de hecho no lo van a estar viendo, van a estar escuchando el audio, pero miren con la precisión y a partir de ahí desandamos un poco algunas preguntas que le hicimos al propio Aldo. Bueno, a ver, Barra, estoy mirando la parodia. Mirá, se ve que en Holanda hay BTV, porque acá no. Ahí les mando, miren, lean bien, algunas correcciones, porque si no en el futuro van a cantar cualquier cosa. Les digo más, los olimareños, mis hermanos, siempre la cantaron mal. Miren, ahí cuando dice Chirmino que toma la canción, no es entona, es toma. Es verdad. ¿Qué pasa? Cuando venía el solo de la murga, yo tomaba el micrófono como si fuera para mí. Ahí va. Y ahí cuando dice pueblo divino, gorrudo sabalero, ahí no es morrudo ni porrudo, es gorrudo. Claro, por los gorros que usan los empleados de la fábrica cuando el sol pega fuerte. Eso. Después homenajea a un montón de lo nuestro. Al Loro Bermúdez, al Roberto Guitarrón, al Timbero Fino de Berija, al Sapo Flor de jugador de fútbol de Playa Verde. Bueno, mi gente, siempre los recuerdo, los extraño. A ver, pará. A ver qué les parece esta música para esa letra. Hagan clave candombe y la gente si quiere también, dale. Tírame un mi menor. Sentados al cordón de la vereda. Escuchamos a Aldo Martínez interpretando al Sabalero, haciendo una gran interpretación de un personaje popular que bueno, que me parece que terminó generando esa emoción que vos decías, se vivió en el Teatro de Verano y que nos lleva una vez más a cómo es la cuestión de construir un personaje. Totalmente, y si te parece, pasamos directamente a eso. Hay muchos piques a nivel, a mí me pasaba escuchándolo, ver al Sabalero, ¿no? A nivel de esa construcción que él realizó desde lo físico, porque hay desde la vestimenta todo un cuidado, y él lo va a explicar ahora también, incluso hasta la caracterización de su rostro, de su cara. Vamos a escucharlo.
comencé primero por lo físico, los movimientos quizás, a observar eso. Y hay algo que yo destaco, que fue la gente de Evasión Soluciones Capilares, que yo me maneja mi prótesis capilar. Y desde el punto 1, ellos me propusieron también, Aldo, tenemos que hacer a José Carvajal el Sabalero estéticamente como es, con una prótesis de cabello natural y ver las canas, todo el cabello, los bigotes, que sean todo de pelo natural. Luego los movimientos, sus manos, quizás hay muy pocos videos de cómo camina el Sabalero, pero hay un par de clips que hay unas entrevistas que él aparece caminando, me enfrasqué mucho en primero en lo físico, que cuando se abría el telón o cuando apareciera por primera vez, lo vieras. No soy imitador, yo siempre digo que recreo al personaje, no puedo imitarlo. Entonces empecé a buscar cómo pronunciaba ciertas palabras o ciertas vocales o consonantes en sus canciones, de la manera de cantar. El Sabalero tiene algo fascinante que a mí me atrapa. Cuando tuvimos las canciones que iban a hacer las referencias de cada escena, bueno, vamos a poner un ejemplo, A mi gente, entonces pongo A mi gente, más que nada me basé en las canciones donde estaba cantando en vivo. Todas las veces la canta diferente. O sea, mantiene la línea melódica obviamente, pero el decir, cómo lo hace a veces en ese hablar cantado, la hace todas diferentes y eso me fascinó. Entonces, bueno, por ahí empezó la parte cantada, con algunas consonantes que pronuncia, las S las pronuncia mucho, no se come ninguna S, observen eso. La T no la firma, la T la hace como acariciada, el sol, la palabra L, la L la pronuncia mucho. En fin, esas cositas, en sus canciones utilizaba un lenguaje, el lenguaje de la gente, del pueblo, y eso es lo que lo hace atrapante. ¿Cuánto detalle hay que tener en cuenta, no ya para imitar, como dice él, sino para recrear un personaje? Él hace esa precisión que tiene que ver con cómo él vive, nada menos que su tarea artística. Esto ya ha generado también emociones mucho más allá de la platea y de la tribuna del Teatro de Verano, en Juan Lacase, en la localidad en la que nació el Sabalero. Totalmente. Y es esos entretelones que la gente muchas veces no ve, pero que terminan construyendo un personaje. Y acá, si Aldo se ha llegado a destacar a nivel de lo que es su interpretación, o si los caballeros logran alzar esa copa, hasta el momento no han ganado un primer premio. Yo creo que una cuota aparte se tiene que llevar Lucas Silva, que intermedió para que el propio Aldo llegara a Juan Lacase. Nuestro compañero Lucas Silva, sí. Que es La Casino. La Casino. Y mirá cómo cuenta la experiencia, Aldo, de haber conocido a algunos amigos del Sabalero hace algunos días en Juan Lacase. La familia me dio muchos datos de la interna de él, o sea, de cómo él era sentimentalmente en su casa, cómo era con los amigos. Rescato, pocos días antes de ir a la primera rueda, la invitación del alcalde Juan Lacase a ir, tuvo una jornada desde la mañana hasta la tarde, de ir a conocer lugares, pero por sobre todo las cosas a tres amigos entrañables que todavía viven, de esa época que él nombraba inclusive en sus canciones, que la mayoría no están ya, pero estos compartieron toda la vida con él. Estos eran de unos amigos de la barra. Eso me ayudó muchísimo. Fue una experiencia única, increíble, ir a todos los lugares donde él estuvo, donde descansa en esas aguas del río, que sus cenizas fueron ahí. El rancho del Macario, que todavía existe, todo derrumbado, es un lugar que está un baldío, pero estar presente ahí, las anécdotas que me contaron los amigos, por ejemplo, estaba el que vive, es el hermano del Chirimino, que inclusive le compuso un candombe a Juan Lacase, que lo tengo acá. Aunque te parezca mentira, ese día en Juan Lacase a mí me permitió, para esta primera rueda, colocarme desde otro ángulo y de buscar algunas palabras, porque le preguntaba yo cómo era él en la verdad, si discutía, si se enojaba con sus amigos y cómo era él. Todo eso me ayudó mucho a la hora del lenguaje. Y anécdota de ese día, mirá, lo que más que anécdota, creo que fue la vivencia, más que anécdota fue, por ejemplo, estar presente en muchos lugares emblemáticos de él. En la casa donde él vivió con su primera novia, la pequeña, la casa está igual, la compró una señora, pero me dijo, está igual, no hay nada, no cambiaron todo, hasta el color de la casa, porque son como monumentos históricos, lo adoran. La fábrica Campomar, con una toma dimensión de por ahí donde pudo haber llegado con este personaje increíble que me regala el carnaval poder realizarlo, y el cariño de la gente.
Bueno, entonces el personaje, sus gestos, cómo habla, pero también su entorno y todo lo que lo enriqueció a Aldo Martínez, ese viaje a Juan Lacase que motivó que nuestro compañero Lucas Silva estuviera con los auriculares, escuchando con mucha atención todo eso que decía Aldo Martínez. Nos quedan 2 minutos de programa y claro, es todo lo que estamos hablando, lo que hace arriba del escenario Aldo Martínez, pero también hay destreza instrumental o en la ejecución de la guitarra. Y yo lo quiero destacar esto porque nos hemos acostumbrado, y de hecho en el parodismo muchas veces, a parodiar cosas. De hecho, ha habido muchas parodias musicales y a veces no te genera esa conexión o ese realismo que tocar un instrumento en vivo. Bueno, Aldo Martínez es músico, es guitarrista, desde muy chico toca la guitarra, y el hecho de ejecutar la guitarra sobre el escenario es un plus, un agregado a la hora de esa construcción del personaje, y así lo comenta. La familia me dio muchos datos de la interna de él, o sea, de cómo él era sentimentalmente en su casa, cómo era con los amigos. Rescato pocos días antes, yo de los 10 años que toco guitarra, que aprendí guitarra allá en el barrio, de oído, ¿no? O sea, aprendí guitarra. Crecí con ese folclore, o sea, esos cantos nuestros, los solimareños, Citarrosa, él mismo, el Sabalero. Mi viejo tenía los discos de todos ellos, los teníamos que esconder porque eran la dictadura, ¿viste? Mi viejo los tenía escondidos y lo escuchábamos bajito en el tocadiscos, pero crecí con esa música y empecé a cantar folclore. Como no se podía cantar esas canciones, empecé a cantar folclore argentino, ¿viste? Los Fronterizos, qué sé yo, todos esos grupos, ¿viste? Y obviamente cantaba canciones, y en la escuela era la Chiquillada, era una de las primeras canciones que te enseñaban en el coro de la escuela, que fue mi primera experiencia cantando. Yo crecí con esa música, y el plus que me dio también es que, como sé tocar guitarra, también eso fue un tremendo plus para el personaje. Poder tocar en vivo, que era lo ideal, era ideal tocar en vivo, que fue lo que se hizo en poner en la parodia de Sabalero, salvo 2 temas que están vistos encarados de otro ángulo de la vida de él, que lo cantan 2 solistas. Todos los demás temas, todos son en vivo, menos uno solo. En el Sabalero hay un solo tema que tiene pista musical, y los demás son todos tocados en vivo, con todos, tanto lo mío, con el violín, con Martín Luzardo, que está en los teclados. Nos quedamos con esa mención a Chiquillada, que va a ser la canción con la que nos vamos a despedir. ¿En la versión de José Carvajal o en la de El Sabalero interpretado por Aldo Martínez? Aldo Martínez, para cerrar y para que vean lo que también se generó a nivel de emoción en ese cierre, donde prácticamente muchas de las canciones se cantaban a coro, ¿no? Con la platea. Bueno, uno de los destaques, vamos a venir con más en los próximos días, pero bueno, si pueden darse una vuelta por algún tablado y ven a los caballeros con El Sabalero y Aldo Martínez. Aldo Martínez, que tuvo la particularidad en el 2007 hacer a Citarrosa en parodia. Yo le decía ayer medio en broma que le falta hacer los solimareños, ¿no? Ahí va a tener que desdoblarse con 2 personajes, pero bueno, ha retratado a grandes artistas del canto popular. Muchas gracias, Martín. Vamos arriba.